Me acaban de venir a dejar este iPhone 8 Plus que no suena el altavoz, pero lo interesante de esto es que sí suena en la parte de arriba, pero no suena en el altavoz normal. Así que vamos a estar entrando al estudio y vamos a ver qué problema tiene este teléfono. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con un videíto digo yo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Si por favor no se ha suscrito, suscríbase, no se va a arrepentir. Le aseguro que va a aprender muchísimo en este canal. Hoy tenemos acá un iPhone 8 Plus, ¿ok? La falla de este iPhone 8 Plus me interesó mucho porque si yo me voy acá a lo que es sonidos, vamos a irnos a los ajustes, luego nos vamos a ir a sonidos, vamos a empezar a sonar. Se escucha que suena, pero el sonido está saliendo de la parte de arriba. Aquí nosotros no tenemos ningún sonido. El teléfono simplemente funciona con lo que es el auricular. Recordémonos que desde el iPhone 7 Plus ahora el teléfono ya suena tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Eso ya trae, llamémoslo así, dos bocinas, dos speakers por donde va a estar reproduciendo el audio. Ahora, esta falla es muy interesante porque podemos aprender un poco de lo que es audio. Así que voy a preparar mi tablet y vamos a hacer un dibujito. Entonces vamos a empezar a hacer un pequeño dibujo acá para que entendamos un poco del audio. Resulta que nosotros tenemos un códec del audio. Un códec del audio es un codificador y decodificador, ¿ok? Entonces vamos a hablar, si yo tengo por acá lo que es un micrófono, ¿ok? Este micrófono, si yo le mando, cuando yo hablo acá, lo que se viene acá es una frecuencia, ¿verdad? Viene una frecuencia con lo que yo estoy hablando. Ahora, el códec del audio tiene que agarrar esta frecuencia y entonces convertirla a ceros y unos y la va a enviar a través de un paquete de I2S. I2S es un protocolo de comunicación utilizado en audio y la va a enviar en este caso al CPU. Entonces, si esto fuera una llamada del CPU, va a ir, por ejemplo, a lo que es el baseband a todo el circuito de radiofrecuencia y eso se fue para viajar. Pero imaginémonos que estamos grabando una nota de voz. Esta nota de voz viene y se va a guardar en la memoria NAND. Entonces, yo pudiera hacer un ejercicio acá. Yo pudiera venir y ir a lo que es grabaciones de voz, grabar una nota. Hola, hola, hola. A Edgarito le gusta el café. Y la reproducimos. Se escucha, pero nuevamente solo en la parte de arriba. Entonces acá del micrófono se generó la frecuencia, pasó al códec, el códec la envió al CPU y el CPU a la NAND. Ese proceso lo hizo bien. Ahora, cuando yo quiero reproducir un sonido, imaginémonos un sonido que está en la memoria NAND. Ese sonido tiene que pasar por el CPU. El CPU, aquí en medio, entonces va a existir lo que nosotros llamamos como amplificadores, ¿ok? Amplificadores de audio. Estas líneas están conectadas con el códec del audio. Este va a ir para mi speaker y este va a ir para mi auricular, ¿ok? Entonces, por ahora estamos viendo que solo suena el auricular. Pero cuando nosotros lo enviamos aquí a este speaker, esto viaja por dos líneas, entonces dos líneas de salida. Esto es un pequeño resumen, no tampoco es así tan sencillo, pero es sencillo, ¿ok? Entonces tenemos que revisar uno, ya vemos de que esto funciona. Eso quiere decir que el códec está haciendo su trabajo, pero tal vez este amplificador no lo esté haciendo. Entendiendo esto, nosotros podemos darnos una idea de dónde está el problema. Ahora, esperemos, este cliente me aseguró y me dijo, yo ya le probé speaker y yo ya le probé un flex de carga. Ojalá lo haya probado. Yo voy a hacer todo lo posible por ir a buscar ahorita un teléfono de estos y si no lo encuentro, pues lo voy a estar reparando. Pero por favor, tenga muchos cuidados en audio con respecto a los periféricos. El periférico le puede jugar una mala pasada, puede pasar horas ahí diagnosticando un teléfono cuando tal vez solo era un flex de carga. El cliente, ellos tienen una tienda y me asegura que ya
probó el flex de carga. Crucemos los dedos y esperemos que sí. Entonces, si hizo el trabajo del micrófono al códec, al CPU y a la NAND, y también la NAND le está llegando al CPU, lo manda al códec, pero también lo manda al auricular del speaker, al amplificador del speaker, y yo sí aquí tengo sonido, pero aquí no. Entonces, una de dos, puede estar malo el flex de carga, puede estar malo el speaker, pueden estar malo estas dos líneas, puede estar malo el amplificador, puede estar mala la bobina o puede estar malo el códec del audio, pero ese sería nuestro orden. Entonces vamos a pasar acá y vamos a ver, este teléfono yo lo estaba revisando, pero no lo terminé de desarmar todo. Dije, vamos a hacer un videíto porque este caso de repente está interesante y vamos a aprender algo. Entonces vamos a desarmar todo el teléfono, vamos a sacar la placa y siempre vamos a empezar con una inspección visual. Una prueba que podemos hacer aquí es no conectar este flex, el flex del auricular, no lo vamos a conectar y solo vamos a conectar lo que es el speaker, el flex de abajo, y lo vamos a probar. Entonces solo conectando, esto es solo conectando el flex de carga, ¿ok? Esto es porque necesitamos descartar lo que son periféricos. De hecho, ni voy a conectar las teclas del volumen, simplemente voy a encender el equipo así. Lo vamos a encender y lo vamos a revisar. Vamos a ver si, bueno, esto ahí prendió. Vamos a revisarlo sin el flex de la pantalla del auricular y tampoco sin lo que es las teclas de los volumen, porque eso también nos puede dar algún tipo de conflicto, ¿ok? Entonces vamos a irnos a ajustes otra vez, vamos a irnos a sonidos, vamos a intentar sonar. No suena, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces ahora sí podemos decir que periféricos tal vez no es el problema, ¿ok? Pudiera ser, voy a ver si no tengo ningún iPhone 8 Plus que pudiera utilizar para probar esto, porque yo no confío en nadie y no quisiera cometer un error. Este teléfono está, si se dan cuenta, nuevito, no lo han trabajado para nada. Entonces vamos a ver si podemos conseguir un iPhone 8 Plus, algún cascarón, y ver si podemos probar esto antes de empezar a trabajar, porque no quiero que me hagan una mala jugada a un periférico y después esté batallando ahí, que bajando circuitos y tal vez solo es un periférico. Ahorita regresamos. Ok, lastimosamente no tengo un flex, y digo lastimosamente porque créanme que este problema está un poco raro, ¿ok? Y cuando digo raro es un poco raro. Vamos a pasar acá a lo que es la ZXW y nos vamos a ir a lo que es iPhone 8 Plus, ¿ok? 8 Plus, creo que este va a ser bueno, no sé, vamos a poner Qualcomm. Y también vamos a abrir el esquemático, iPhone 8 Plus, ¿ok? Aquí está el esquemático y ZXW. Ok, entonces ahora, los periféricos están en esta parte de por acá, el U49, vamos a ver si este pudiera ser uno, sí, este es un amplificador. Este va a ser otro amplificador, este es el amplificador para el vibrador y este es el amplificador del audio, ¿ok? Y el otro amplificador va a estar, me imagino que aquí por la parte de acá, U37, ¿no? Este es el CAM-PMU, ¿ok? Entonces el otro amplificador creo que está por acá, el U5000, vamos a ver, sí, este es el otro amplificador. Entonces tenemos tres amplificadores, ¿verdad? Tres amplificadores que tenemos por acá. Vamos a marcarlos. Tenemos un amplificador por acá, tenemos otro amplificador por acá y otro amplificador por acá. Los tres son iguales, ¿ok? Los tres son iguales. Entonces, el circuito que nos interesa es el U4900. Pasemos al esquemático y escribamos control F, U4900. Le damos Enter, a ver si lo encuentra. Ok, perfecto. Entonces, South Speaker Amplifier, ok. Entonces, miren pues, este circuito, ok, es un bus, ¿verdad? Esto se ve bastante, tiene una bobina antes de entrar, entonces este circuito es un bus. Este circuito es alimentado por VDD main, ok, es alimentado por VDD y un voltaje de 1.8 acá.
Por acá me están switchando a lo que es mi bobina, ¿verdad? Por acá me están switchando a mi bobina. Por acá me la van a switchar. La bobina va al Nicky, o sea, ese encapsulado que está ahí. Hay control por medio de I2C, ¿ok? Entonces lo controlan por medio de I2C. Por acá es donde viene lo que es el audio por medio de un paquete I2S AMPS, es el paquete que ocupan para esto. ¿Ok? Entonces, las demás líneas veo que tiene una señal de reset, una señal de interrupción para avisarle al CPU que necesite información. Y veo algunas líneas con respecto al, al amplificador en este caso del vibrador. Ahora, lo que me interesa es lo siguiente. Este circuito cuando lo ponen a funcionar, entonces tiene que generar un bus por acá, ¿verdad? Un bus, y este mismo bus es el que va a estar utilizando acá en su salida. Este bus tiene que llegar a lo que es en este caso mi flex de carga. Dice que tenemos que tener un voltaje de 8 voltios. Y otra cosa es, estas son líneas de sensado, ¿ok? Líneas que están revisando que la salida del bus esté funcionando bien. Entonces es fácil, ¿verdad? Tenemos alimentación, tenemos control, tenemos reset, tenemos INT, tenemos las líneas por donde va el audio y tenemos un bus que funciona y sale. Entonces, Edgar, ¿qué podemos revisar? Primero, vamos a ver una pequeña inspección visual en este equipo para no cometer ningún error. Entonces sí podemos ver este teléfono, pues no se ha abierto, este teléfono está pero nuevito. Entonces vamos a quitar esto de acá y vamos a hacer una pequeña inspección visual a ver si podemos ver algo que nos llame la atención. Ok, acá estamos en el microscopio y este es el circuito que según controla el amplificador. Ahora, esto, como les digo, es una falla muy difícil para mí porque yo no estoy probando el códec, no estoy probando el flex de carga. Estoy bastante seguro, estoy un 80% seguro que este tal vez va a ser problema de flex de carga, pero vamos a hacer un par de mediciones para salir de esto. Vamos a pasar acá y se recuerdan de estas líneas que están acá son las que van hacia mi flex de carga, ¿verdad? Entonces lo vamos a buscar D2 y C2. Vamos a ver la D2. Ok. D2, esto va a pasar no pasa por ningún lado y va directito al flex de carga. Entonces D2 y la otra es C2. D2 y C2, esto por acá, y va directito para acá. Entonces tenemos esta y esta, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscar esa caída de tensión acá en el microscopio. Entonces, según tendríamos que tener una caída de tensión en el flex de carga en esas líneas. Vamos a encender acá el multímetro que se me olvidó prenderlo. Mil disculpas, por favor. Ok, ahí lo encendimos. Está en escala de diodo. Y ahora voy a medir y tengo que tener 548, dice, en esta línea. Y tengo 594, está bien. Y ahora acá yo tendría que tener lo mismo, ¿verdad? Entonces esas líneas están conectadas, no hay ningún problema con eso. Ahora, este flex es el que tengo desconfianza. Ok, este pinche flex de acá, se ve que ya lo cambiaron, pero ojalá, vamos a confiar en la palabra de ellos. Ok, entonces, lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar acá, que es donde nos interesa. Ok, acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé. Créanme que no sé. Primero vamos a buscar esto. Ok. Vamos a ver cómo podemos hacer esta función. Vamos a ver si tenemos algo acá. Listo. Y ahora le voy a conectar su pantalla acá y le vamos a dar la vuelta. ¿Ok? Le vamos a dar la vuelta. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Encender este ingrato. Si es que quiere encender. Ahí va. Ok, ahí está encendiendo.
Entonces, vamos a esperar que encienda y vamos a empezar a diagnosticar qué necesita el circuito de primero para que funcione. Entonces necesita VDD main, lo vamos a tener y vamos a buscar este condensador. Perdón, no estaban viendo. Vamos a buscar este condensador. VDD main, lo vamos a tener. Y vamos a buscar el C4925. Entonces buscamos C4925, le damos Enter y vemos de que es este pequeñito condensador que está acá, ¿ok? Este condensador que está acá que pudiera medir ese voltaje en estas líneas de acá, ¿verdad? En esos pequeños condensadores de ahí. Vamos a pasar al microscopio. Y vamos a ver si podemos medir. Vamos a poner esto en voltios. Y vamos a ver si medimos acá. Tendríamos que tener 1.8. Perfecto. Ahí están. Alimentaciones. Perfecto. Ahora, ¿qué necesita este circuito para funcionar? Para que empiece a trabajar. Vamos a pasar acá y vamos a ver si podemos revisar la I2C D6 y E6. ¿Ok? Entonces, ahí está. Pero esto no lo vamos a poder medir. ¿Ok? Esto va por acá. Tiene que haber alguna pequeñita resistencia por aquí. Por el otro lado. Si está al otro lado, no me quiero meter ahí, entonces no voy a revisar. Ahora, no vamos a irnos a medir muchas cosas, ¿ok? Vamos a ver si medimos la salida, pero lo que quiero también es ver si esa salida funciona aunque no tenga el flex de carga. La verdad, yo nunca lo he medido. El C4922 tendría que tener 8 voltios. Aquí está el C4922. Según esto, tendría que tener ahí 8 voltios, pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a ver el amplificador, que es para... ¿Cuál es este? ¿El U5000? No, ocupo el U5100. El U5100, entonces voy a medir esto. El C5129. C5129, ¿ok? Voy a medir esto para ver, quiero ver si se generan los... miren, el del vibrador trae su bobina por afuera, pero quiero medir esta línea. Esta línea, esta o esta. Esa tal vez mida. Quiero ver si ahí tengo los 8 voltios y saber si esto funciona, aunque... o sea, hacer como una prueba para ver si puedo tomar como referencia ese voltaje, ¿ok? Entonces, según esto, tendría que tener 8 voltios yo acá. No, esto no funciona así. Yo creo que a esto le tiene que llegar una línea y le tiene que decir, vamos a hacer una prueba. La verdad, esta línea nunca la había medido y vamos a aprovechar para aprender algo acá. Entonces, voy a conectar el negativo de mi multímetro. Y con el positivo voy a tocar el botón de home para que el teléfono vibre. Miren, ¿vieron cómo cuando vibra sí aparece algún voltaje? Miren, ahí no tengo voltaje, pero cuando presiono el botón de home, que el teléfono tiene que vibrar, miren, ahí sí tenemos voltaje. Porque ahí sí mandan encender a mi boost, ¿verdad? Ahora, me imagino que esto de tener aquí, si me voy a sonidos, entonces si me voy a sonidos y reproduzco sonido, yo tendría que tener, en este caso, esta tensión elevada. No sé si me explican eso. No es esa. ¿Cuál era? Este de acá o este de acá, ¿ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este de acá. Entonces, si yo reproduzco un sonido, este tendría que elevarse. Y se eleva, miren. ¿Ya vieron cómo se eleva? Aquí le estoy dando volumen. O sea, aquí se eleva. O sea, ¿se dan cuenta cómo mi amplificador está haciendo su trabajo? Mi amplificador lo que tiene que hacer es amplificar acá. Ahora, no se escucha, no sé si no es que no se escuche, sino que muy bonita falla. Estamos viendo cómo el amplificador de audio funciona. Cada vez que le subo volumen a los sonidos en ajustes, esto suena.
¿verdad? Esto suena. No es que suene, amplifica ahí el voltaje, porque miren, vamos a poner este de acá, ¿ok? Miren pues, esto, vamos a poner esto por acá, le vamos a dar la vuelta completita, que vean lo que vamos a estar haciendo, pues, vamos a ver si lo podemos hacer. A ver si me puedo acomodar yo acá. Bueno, acá vamos a medir ahorita el vibrador, ¿ok? El vibrador, ¿cómo funciona el vibrador? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer funcionar el vibrador? Cada vez que presiono el botón de home, el vibrador tiene que funcionar. Tengo mi multímetro en volts y yo sé que esta es una salida para el vibrador. Esta es una salida para el vibrador. Fíjense cuánto voltaje tengo. Tengo nada más lo que es un voltaje de... ni voltaje, eso no tengo absolutamente nada aquí. Tengo, ¿qué? 70 milivolts, pero fíjense cuando yo toco el botón de home, lo que sucede. Amplifica y podemos ver hasta casi 1 voltio. Entonces, cada vez que existe ahí, la línea INT avisa al procesador y dice necesito funcionar, y entonces mandan el bus y lo encienden. Lo mismo acá con el códec del audio. Con el códec del audio 1, 2, 3, 4. Aunque ahí, si se dan cuenta, se ve como un poco de estaño, no sé si alcanzan a ver, pero bueno. Entonces miren lo que hacemos con este. Estamos midiendo la salida del amplificador. Estoy acá, ¿ok? Tengo 90 y fracción. Entonces lo que hago es que me voy para acá y lo que hago es subirle volumen acá. Y fíjense esto cuando le subo volumen. Ups, ahí ya no funcionó. 1, 2, 3, 4. Acá vamos a subir volumen y ahí está. Vean, le subo volumen y eso sube hasta 2 voltios. Lo dejo así para que no funcione y cae. Ahora, le vuelvo a dar para que reproduzca el altavoz y esto cae. Entonces, Edgar, ¿qué me dice eso a mí? Pasemos al esquemático y aprendamos algo el día de hoy. ¿Cómo funciona esto? Resulta que nosotros tenemos acá un amplificador. Vamos a irnos a este. Tenemos un amplificador. El amplificador tiene una bobina en su entrada, él está alimentado por acá, ¿ok? Está alimentado. Él está también controlado por acá, está controlado por acá. A él lo controlan, quiere decir que ahí le mandan todo lo que es programación. Ahora, cuando yo reproduzco una canción, esto está en sintonía, entonces esto, el teléfono sabe automáticamente el CPU que está en altavoz. Esta línea de INT va y le dice al procesador, mira, aquí hay información que necesita ser procesada. Entonces ellos ya me mandan, en este caso, a switchar a mi bobina. El audio viaja por lo que es AMPS, que sería este de acá. Ponen a trabajar a la bobina, ¿ok? Ponen a trabajar a la bobina y entonces la bobina genera este bus. Y este bus interno es el que va para acá. Pero lo bonito de esto es que acá debería de haber 8 voltios. De repente con la bobina conectada yo pudiera ver 8 voltios ahí. Sería interesante que ahora hagamos lo mismo, pero acá con este, ¿verdad? Y veamos cuánto tiene acá, porque este amplificador es el que está en la parte de arriba. Si este amplificador funciona acá 8 voltios, si yo llego a ver 8 voltios ahí, ¿qué me dice eso? Que mi otro amplificador no está amplificando lo que tiene que dar, ¿verdad? Entonces pudiera ser problema de la bobina o del mismo circuito. Entonces vamos a hacer esta prueba, muy interesante por cierto. Vamos a hacer esta prueba, solo que esto está en la parte de arriba. Vamos a ver si lo vamos a poder medir. Bien. No. Esto no está en la parte de arriba, Edgar. ¿Cómo se te ocurre, Edgar? Esto está aquí, ¿ok? Entonces sí lo vamos a poder medir. Ahora, vamos a buscar este condensador C4922. Este no, este. C5000. C5000. Ojalá esté afuera y no hasta allá. Ahí está, perfecto. Está por acá. A ver si lo podemos ver, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Esa es la salida negativa, esta es la salida positiva. Vamos a medir esta. Vamos a medir esa línea y vamos a ver si ahí tengo 8 voltios. Si ahí tengo 2 puntos, lo mismo que alcanzamos a ver con el multímetro allá, eso quiere decir que los dos amplificadores están bien. El problema es otro, ¿ok? Entonces, vamos pues. Lo que vamos a hacer es pasar para acá. Ups, no, para acá, perdón. Y lo que vamos a hacer es desconectar esto.
Y vamos a quitar esto de acá. No creo que vaya a poder ver este condensador por aquí, pero vamos a ver dónde está. A la par de un condensador bien grande. No, ahí creo que vamos a tener que romper. Lo vamos a romper por fines de estudio y después vamos a ver qué hacemos ahí. Solo no le digan al cliente que me puse a estudiar con su teléfono. Para romper tengan mucho cuidado, ¿eh? Ok, ahí. Y lo que voy a hacer es empujarlo con una pinza para tener más espacio. Perfecto, entonces ahí ya podemos medir. El que tengo que medir es este de acá, este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a traer, esa no, necio. Vamos a traer esto. Lo vamos a conectar nuevamente. Y vamos a encender este equipo. Ahí está encendiendo. Ok, listo. Ahí encendió. Vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Y ahora necesitamos ver esta línea. Esta es la que vamos a medir. Exactamente esta. No tengo dónde medirla. ¿Ok? Entonces la vamos a medir de la misma manera. ¿Cómo de la misma manera? La vamos a medir entrando acá. Ups, se apagó. No fueron las Mata iPhone. Las Mata iPhone están acá. Yo creo que se desconectó la batería. O entró en corto esto. ¿O qué pasó? Está. Vamos a esperar que encienda nuevamente. Muy bonita falla, muy bonita. Ahora se está apagando el teléfono. ¿Será que lo matamos? No sé qué te pasó, pero se estaba apagando. Bueno, vamos a hacerlo. Tengan mucho cuidado cuando trabajan en este tipo de cosas. Entonces vamos a entrar a sonidos y lo que vamos a estar haciendo es esto. Amplificando aquí, reproduciendo un sonido para que lo reproduzca el amplificador. Y como yo sé que este amplificador sirve, entonces me puedo ir para acá en escala de volts con mucho cuidado. A ver si no creo un gran cortocircuito ahí. Con mucho cuidado vamos a poner la punta acá. Déjenme, vamos a hacer esta punta un poco más delgada. Creo que ahí está bien. Ok, entonces, bueno, ni tan bien, pero ahí toca, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá y vamos a amplificar. ¿Qué tenemos? 2.2 voltios nuevamente. Estoy subiendo y bajando. 2.2. ¿Qué me dice eso, Edgar? Que eso es lo que alcanzamos a ver en el multímetro, 2.2 voltios. Ahora, ¿se recuerdan el dibujo? El otro que sigue, el amplificador está perfecto. El amplificador no tiene ningún problema. Ahora, es muy difícil que el códec del audio solo hable con un amplificador y no hable con el otro. Y es muy difícil que sea el códec porque estamos hablando, el códec recibe eso, lo empaqueta en un paquete I2S y lo manda a la memoria NAND y cuando lo quiero reproducir, entonces yo tengo el sonido de vuelta. Entonces sería muy difícil que solo diga, ah, no, yo no quiero hablar con el amplificador de abajo porque me cae mal. Es muy difícil. Entonces, Edgar, ¿qué vamos a hacer en esta reparación? Nada. No voy a moverme de aquí hasta que yo consiga un flex de carga. Lo voy a conseguir en un día, 2 días, no me importa, pero yo no me muevo de acá. No me muevo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el amplificador trabajar. Miren, acabamos de aprender algo muy interesante. Estamos viendo un amplificador que cuando reproduce un sonido, entonces hace el boost, ¿verdad? El códec del audio está trabajando porque sí está hablando con un amplificador y lo que es el micrófono recibió esa información. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por conseguir un iPhone 8 y seguimos con este video. Vamos a hacer un par de llamadas. Hasta luego. Voy a apagar la cámara. Regresé rápido, no fui a probar nada, no conseguí ningún teléfono, pero antes de empezar a llamar, fíjense la prueba que hice y esto créanme que es algo muy loco. Miren, pues vamos a pasar acá.
a esta cámara, ¿ok? Y lo que hice fue marcar 911, siempre marco 911, le doy llamar y miren lo que pasa. El teléfono al que usted intenta comunicarse se encuentra fuera de servicio. Gracias por utilizar el... El altavoz funciona en una llamada, pero no reproduce los sonidos en ajustes. Señores, a esto le vamos a cargar software porque esto va a ser software. Eso que hicimos, estamos probando lo que es el altavoz, está funcionando como vimos que funciona el bus, entonces esto está funcionando. Simplemente que en sonidos no reproduce. Entonces, fíjense, bueno, quiero que por favor se queden al final de este video y vamos a ver un dibujo en la tablet y vamos a aprender porque vamos a ver si esto queda. Vamos a restaurar este equipo. Entonces, vamos a hacerle un backup al teléfono. Ahí lo vamos a hacer en iTunes y luego, una vez hecho el backup, ya lo tengo listo, voy a ocupar lo que es el cable de lo que es Magic USB. Este cable es muy útil para hacer esto, para poder colocar teléfonos en modo DFU o en modo recovery. Ahí ya lo puso, ya hice el backup del teléfono, no tenía mucha información. Y ahora le vamos a dar donde dice restaurar y vamos a empezar y vamos a dejar que esto termine para mientras voy por un cafecito. Ok, entonces acá ya terminó, acá está cargando esto, vamos a ver que termine de encender. Edgar, y si no fuera software, ¿qué más pudiera hacer? Está bien raro porque en una llamada sí tenemos audio, si tenemos audio en una llamada es que todo está funcionando bien, esta falla está muy loca porque tengo audio en una llamada pero no tengo audio cuando reproduzco sonidos. Solo en el auricular de arriba, pero en una llamada sí funciona. Eso me indica que el códec del audio y el amplificador sí están procesando el audio en una llamada, pero no en sonidos. Me atrevería a decir que no va a ser nada de audio, no va a ser periférico, sino que tal vez va a ser, si no fuera software, yo me diría NAND. Fíjense qué loco esto. Esto está muy, muy loco. Aquí nos dio un problema ahorita, dice que no se puede activar el iPhone. Vamos a esperar que termine de encender. Ok, aquí ya encendió. Vamos a ver por qué decía eso de activación. Está muy raro. Ok, ahí está. No sé por qué decía eso. Le vamos a dar continuar. Y le vamos a dar que restaure el iPhone Eddy. O sea, hoy este fue el backup de él. Pero vamos a poner el backup después. El backup lo voy a hacer después. Simplemente lo que vamos a pasar acá es vamos a darle siguiente, acá, no usar, no transferir, acepto, continuar, bla, 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 continuar, ok, listo, vamos a irnos a audio. Y no tengo conectado el flex. Entonces, ¿quién está sonando? Edgarito, te mereces un aplauso. Flux. He ganado. Esta reparación estuvo muy buena. No por la forma como la reparamos. Porque me cansé. No por la forma como la reparamos, sino por el diagnóstico tan perfecto que hicimos. Estamos mandando WhatsApp ahí. Vamos a abrir acá lo que es la tableta y vamos a hacer un pequeño
dibujo para que entendamos ciertas cosas. Esto está muy bueno, no cometimos un solo error. La reparación fue sencilla, un cambio de software. ¿A quién no se le hubiera ocurrido cargarle software a este teléfono? A la persona que me lo envió. Pero estamos aprendiendo, yo no cometí ningún error. Yo sé Flux. Tenemos nosotros un códec del audio y tenemos por acá un micrófono, tenemos un auricular y por acá voy a dibujar lo que es un altavoz y por acá un AP, un amplificador, por acá un CPU, ¿ok? Y por acá una memoria NAND, ¿ok? Entonces miren cómo teníamos esto. Resulta que yo grabé una nota de voz, pasó para acá, de acá para acá, de acá para acá. La grabó, listo. Entonces, de acá venía una frecuencia, la pasó a ceros y unos, y 2S, la empaquetó y la guardó en la NAND. Cuando yo reproducía, eso se escuchaba, venía de regreso de la NAND, se escuchaba acá en el códec, ¿ok? Del códec teníamos acá, vamos a poner otro, vamos a marcar otro amplificador para que esto amplifique esto y ya lo escuchemos en el auricular, pero en forma de altavoz. Pero esta misma línea conecta con esta y acá no se escuchaba. Pero hicimos una llamada y eso fue lo que yo dije, aquí es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo hice una llamada, entonces aquí entra otro circuito que se va a llamar baseband. Si yo hago una llamada, el audio viene por acá a todo lo que es radiofrecuencia, entra al baseband, aquí se convierte a ceros y unos, el baseband se lo envía al CPU, el CPU dice, este teléfono está en altavoz, entonces ¿qué hace? Hay una línea acá que conecta con el códec, pero esta misma línea conecta con este amplificador. Y de acá, entonces, se escuchaba. Y ahí sí se escuchaba. De hecho, la misma línea puede ser esta verde, ¿ok? Simplemente hay una línea entre el códec, CPU y amplificador. No una línea, sino un paquete, una autopista de I2S. Entonces, si se escuchaba en una llamada, cuando yo iba a la NAND y quería reproducir los sonidos que estaban en ajustes, no los reproducía en este caso el altavoz, pero el camino estaba bien porque el camino lo estamos viendo en una llamada que todo está llegando. Entonces, esa es la importancia, y eso es lo que yo le he dicho siempre a mis alumnos, la importancia de saber el funcionamiento de los circuitos nos permiten cometer 0 errores. Este teléfono no sonaba el altavoz de abajo y ahora estamos viendo que tenemos un teléfono sonando y el único problema era software. El software en el área donde guarda eso, los sonidos o los ajustes, corrupto de alguna manera, no me pregunten cómo, o en la configuración del audio que solo reproducía el auricular y no en el altavoz. Entonces, la verdad me gustó esta reparación, mucho, porque vamos a aprender demasiado, porque estamos viendo y se han dado cuenta que últimamente estamos viendo muchos problemas de periféricos, muchos problemas donde solo tenemos que utilizar el sentido común y algo muy importante es saber cómo funcionan los circuitos porque eso nos va a estar ayudando a no cometer errores. Entonces, señores, un placer enorme venir a compartir con ustedes esta falla. El Flux también les manda muchos saludos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Saludos, dice Flux. Bye.